Gloria a Dios. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios conmigo? Quiero llevarles a la primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 2, versículos 9 y 10. En el primer servicio hablamos de la ministración del evangelio y decía que nos acercamos a Dios esperando recibir para luego dar. Eso es ministración, recibir para luego dar. Recibir, por supuesto, de Dios. Ahora, y a un nivel especial, es el impartir, porque la impartición habla de que he hecho un depósito en mi vida para que el Señor me llene, y tengo tanto que dar de Dios que comparto de lo que yo tengo. Amén. Pero la administración es venir y pedirle a Dios. Si estoy carente, si no tengo algo, hay que pedirle a Dios y luego dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Y hablamos de que la administración del evangelio debe de tener elementos que son, en mi opinión, fundamentales para poder proyectar un evangelio verdadero. Y hablamos de 7 aspectos que no voy a repetir, ¿verdad? Solo se los menciono. Hablamos de las cosas nuevas, porque en Mateo 15, versículos 1 y 2, habla que los fariseos vinieron a reclamarle o a recriminarle a Jesús. ¿Por qué los discípulos quebrantaban la tradición de los ancianos al no lavarse las manos? Y el Señor les da una tremenda reprimenda y les dice: ¿por qué ustedes han quebrantado el mandamiento del Señor, obedeciendo más a mandamientos de hombre? Es un tiempo en el que tenemos que guardarnos, porque de alguna manera la palabra nos está advirtiendo, hermanos, que hay un evangelio que se ha mezclado con pensamientos humanos, que hay un evangelio que se ha mezclado aún con pensamientos teológicos. Yo sé que la teología es importante, nosotros no satanizamos la teología, porque estamos muy conscientes que detrás de toda doctrina hay una teología, ¿sí? Detrás de toda doctrina hay una teología, pero no tiene que ser más importante la teología que la palabra de Dios. Es muy peligroso cuando alguien lee y dice: la Biblia dice esto, pero no significa eso. Lo que significa es, eso es peligroso. La Biblia comenta la Biblia y la palabra del Señor es inerrante, hermano, no contiene errores, porque fue dictada por una mente perfecta. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo en eso? Entonces tenemos que anular pensamientos humanos y centrarnos en la palabra de Dios. Permitir, eso sí, que vengan cosas nuevas. No podemos estar patinando en tradiciones humanas. Tenemos que pedirle al Señor que su espíritu traiga frescura. De hecho, la Escritura dice que nuevas son sus misericordias cada mañana. Tenemos a un Dios que renueva. Tenemos a un Dios que siempre tiene algo diferente para darnos. Hay que entrar a las cosas nuevas, también a la obediencia de la palabra del Señor, y que esa obediencia nos lleve al tercer elemento, que es la doctrina. La doctrina nos va a llevar a la limpieza interna. La limpieza interna va a provocar liberación, va a provocar sanidad y por último va a traer prosperidad a nuestro ser tripartito. Eso es lo que ministra el evangelio de verdad. Ahora quiero continuar de alguna manera con el tema, hablando de el propósito o los propósitos del evangelio, pero voy a mencionar por lo menos 1 o 2, ¿verdad? Hay tantos propósitos que engloba el evangelio, pero quiero que nos centremos en la palabra de Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 9 y 10, que dice el texto: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Que el Señor nos bendiga, hermanos, por medio de su palabra. Estudiamos en el tema anterior y en temas anteriores hemos hablado que Dios es luz y Él hace luz, Él provoca luz, Él deposita luz en su pueblo, en los vasos
que tenemos que convertirnos de alguna manera en transmisores de esa luz que hemos recibido del Señor. Y el Evangelio es el mensaje de la luz del cielo que fue dado a los hombres. Repito, el Evangelio es el mensaje de la luz del cielo que ha sido dado a los hombres. Si yo quiero que mi ser se llene de luz, tengo que permitir que sea permeada mi vida por el Evangelio de luz. La palabra dice que vino la luz que existía con Dios y que era Dios, porque está hablando del verbo divino de nuestro Señor Jesucristo, en el caso del verbo preencarnado. Pero cuando vino el Señor y tomó cuerpo semejante al nuestro, eso hay que enfatizarlo. El cuerpo de nuestro Señor era humano, pero no era como el nuestro. La diferencia es que el cuerpo de Jesús no tenía la bajeza del pecado que tiene nuestro cuerpo, pero después todo era humano. Él se cansaba, él sentía molestias, él sentía alegría, sentía tristeza. Y el Señor encarnó en ese cuerpo que fue preparado, según Hebreos, exclusivamente para Él. Por eso dice: Padre, aprópiame cuerpo, dame un cuerpo. Y el Padre lo preparó, lo entretejió y le dio un cuerpo sin pecado. Y entonces la bendita luz encarnó en la persona de Jesús y comenzó entonces a difundirse el Evangelio. Porque, hermanitos amados, yo quiero que comprendamos que cuando Jesús anunció el Evangelio, no estaba solamente transmitiendo un credo, un pensamiento, una doctrina, sino que el Señor estaba transmitiendo su vida. Él estaba transmitiendo a través de la enseñanza no lo que Él tenía, sino lo que Él era. Ese es el Evangelio en potencia, la luz del cielo que fue dada a los hombres por la misericordia de Dios. Entonces, este Evangelio hay que examinarlo para que quitemos toda tendencia humana que le ha restado a la esencia de lo que Dios reveló. Por ejemplo, el sustento del Evangelio verdadero es el amor. Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sabe qué es lo maravilloso que encuentro en la palabra? Poder ver que el Evangelio no era para nosotros. Porque cuando Jesús comisionó a los discípulos en Mateo capítulo 10, y está por ahí cerca usted, versículos del 5 en adelante, dice: a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, oiga bien cuáles eran las instrucciones originales. Le dijo el Señor a los 12 discípulos y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis. La gentilidad son aquellos que no pertenecen al pueblo judío. Y el Señor dijo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes, interprétese, vayan primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. ¿Qué significa eso? Significa entonces que los huehuetecos no figurábamos en las promesas evangélicas. Eso significa. Si usted se recuerda, hemos dicho que el Evangelio fue una promesa, pero exclusiva al pueblo judío. Pero Dios, en su infinita sabiduría y misericordia, nos vio a nosotros, hermano. Por eso le dijo a los discípulos: no vayan inicialmente de forma primaria a los gentiles, vayan primero a la casa de Israel. Pero en la parábola de la invitación, aquella cena majestuosa que un hombre preparó, dice que los invitados, los que recibieron, hermano, la tarjeta etiquetada, comenzaron aún a excusarse. Dice claramente que eran excusas y no fueron, no asistieron. Y cuando se enteró el rey que habían menospreciado la invitación, dijo: yo no me voy a quedar con esta cena y mi casa no va a estar vacía, así que salgan por las plazas, vayan a los parques y traigan a los ciegos, a los cojos, a los mancos, traigan a todos los que quieran venir,
para que mi casa se llene. Y ese fue el momento en el cual el Señor nos incluyó en su infinita misericordia. Nosotros recibimos la invitación y dijimos: estaremos presentes, vamos a asistir a esa cena que Dios ha preparado para nosotros. Y entonces entramos a la gracia. Dele palmas al Señor si usted me está entendiendo esta mañana lo que trato de decirle. Nos incluyeron en esta bendita gracia, porque Dios le había dicho a Abraham: bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Mire la obra que hizo el Señor, hermanos, incluyéndonos en este evangelio de promesas tan maravillosas y sublimes que hemos recibido. Romanos capítulo 9 versos 24 y 25 dice: a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Como dice también en Oseas: llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada llamaré amada. Entonces nosotros, aunque no estábamos contemplados en las promesas iniciales del evangelio, ya se había en la presciencia, no en la presencia, en la presciencia, en el previo conocimiento de Dios, ya se había previsto misericordia para nosotros. No sé si por medio del endurecimiento parcial del pueblo judío, porque yo he escuchado a maestros judíos, hermano, los he escuchado, me han invitado a plenarias donde han compartido judíos de pura cepa, y recuerdo a uno que dijo: ustedes tienen que estar agradecidos, porque si no fuera por nosotros ustedes no entran. Yo tengo mis reservas con ese pensamiento, porque da la impresión que le debemos nuestra salvación entonces al pueblo judío, y lo que yo veo es un pueblo que rechazó la misericordia de Dios, y no los juzgamos. Yo no soy antisemita, yo amo a Israel con todo mi corazón y bendigo a Israel, bendigo Jerusalén, hermanos, y usted también, ¿verdad? Los bendecimos, pero yo creo que nosotros entramos a esta gracia por la misericordia del Señor Dios Todopoderoso, porque Jesús ya dijo también: tengo otras ovejas que no pertenecen a este redil, y ahí estábamos nosotros incluidos, hermanos. Cuando aquella mujer cananea apareció, decía hoy en el primer servicio, delante de Jesús y comenzó a suplicarle por un milagro, llegó con el corazón quebrado, partido. Los que somos padres entendemos el dolor cuando sabemos que un hijo está enfermo. Y la hija de esta mujer estaba atormentada por un demonio y se acercó a Jesús implorando misericordia. El Señor la ignoró, y entonces aparecieron los discípulos y le dijeron: maestro, por favor despide ya a esta mujer, ordénale que se marche, porque viene dando voces detrás de nosotros. Qué falta de misericordia tiene el ser humano, ¿verdad? Qué egoísmo el que hay en el corazón. Pero Jesús le habló entonces y le dijo: el alimento que traigo es para las ovejas de la casa de Israel, no es para los perrillos. Y la mujer le dijo: sí, Señor, pero yo he visto que los perrillos se acercan a la mesa y se comen las migajas del pan. Le dijo la mujer: yo no necesito el pan completo, yo te pido solamente una migaja. Reconozco mi indignidad, reconozco que no pertenezco al pueblo judío, reconozco que no es para mí la promesa. Eso es sentido de gratitud, hermanos. Y Jesús le dijo: oh mujer. Esa expresión aparece solo 2 veces en el Nuevo Testamento. Oh mujer. Y aparece no con judíos, sino con gentiles, con la mujer cananea y con el centurión romano, que dijo: no es necesario que entres a mi casa, yo soy hombre bajo autoridad. Y a este le digo: ven, y viene, y a otro le digo: ve, y va. Solo di la palabra nada más, solo di la palabra, y yo sé que mi siervo sanará. Y el Señor dijo: oh, le impresionó ese reconocimiento, ese posicionamiento
entendiendo que no merecemos nada, porque el que cree que merece algo es religioso. No merecemos absolutamente nada, pero el Señor ha derrochado misericordia sobre nosotros. La mujer le dijo: reconozco que tus palabras son verdad. Yo no te pido el pan completo, solo te pido una migaja. Y el Señor le dijo: oh mujer, grande es tu fe. Y dice que en este mismo momento se hizo la obra y su hija fue sanada, recibió la sanidad en el momento justo que creyó lo que el Señor estaba diciendo, aunque no le era nada favorable, porque Dios prueba nuestro corazón. Dios prueba qué tanto reconocemos su señorío, y ese va a ser un tema mucho más amplio. Pero voy a hablar de eso, hermanos, del evangelio original, de lo que el Señor dejó en la Escritura, porque digo esto, no sé si con respeto o con molestia, pero tenemos un evangelio deformado por los hombres. Un evangelio que se ha plagado de pensamientos humanos, que se ha plagado de interpretaciones humanas. Tenemos que retornar a la Escritura y examinar el evangelio que el Señor pidió que se predicara. Le dijo a los discípulos: vayan, prediquen el evangelio, enseñando todas las cosas que yo les he mandado. Es un mandamiento en el sentido más amplio de la palabra, es una orden, porque el Señor a los 12 los trabajó de tal manera que fueran esclavos suyos. El llamado de Jesús es un llamado a la esclavitud. En la palabra original usted encuentra en el Nuevo Testamento, en los evangelios, que el Señor repite la palabra esclavo, pero los traductores la cambiaron por siervo. La palabra doulos, que significa esclavo, no tiene nada que ver con la palabra siervo. Pero dicen algunos que por escrúpulos humanos prefirieron no traducir el término esclavo. Por ejemplo, pensaron en la esclavitud afroamericana y pensaron: ¿cómo vamos a poner en la palabra de Dios que va a traer consuelo, que va a traer paz, que va a ministrar? ¿Cómo va a recibir la gente que fue esclavizada y maltratada y que fueron tratados como animales, o peor aún? ¿Cómo van a leer que el Señor está llamando a una esclavitud? Entonces dijeron: no, mejor cambiemos la palabra doulos y pongámosle siervo. Solo en una ocasión dejaron la interpretación correcta, cuando dice Pablo, esclavo de Jesucristo. Pero todas las veces que usted lea la Biblia, siervo tiene que interpretar esclavo. Y se utilizan para referirse al Señor dos terminologías griegas. Una es despotes, de donde viene el término despotismo, que es malinterpretado, ¿verdad? Pero cuando se habla de Jesús se utiliza el término despotes y se utiliza el término curios. Despote significa un soberano, y soberano es aquel que no se somete a otra ley, que no existe ley que esté por encima de él. Y curio significa Señor absoluto, Señor completo. Por eso Jesús dijo: nadie puede servir. Ahí está otra vez, servir. La interpretación correcta es: nadie puede ser esclavo de dos señores, porque el esclavo sabía quién era su amo. No podía pertenecer a dos. No, era esclavo de un solo amo. Es más, los esclavos, cuando sus hijos nacían, les enseñaban, les decían: nosotros somos esclavos, pertenecemos a esta persona, él es nuestro amo. Y los hijos iban creciendo con la mentalidad que se debían a uno, a quien tenían que obedecer irremisiblemente. No tenían que cuestionar, tenían que decir sí a todo lo que dijera, porque era su amo. Ahora, si después del tiempo, porque había un tiempo que precisaba la jurisprudencia romana, si después de ese tiempo ellos habían cumplido, quedaban en libertad. Pero muchos esclavos se habían identificado tanto con su amo, porque era un amo especial. Entonces se acercaban y voluntariamente pedían que su oreja fuera horadada, y les ponían una señal de que ellos habían cumplido su tiempo de esclavitud, pero que deseaban voluntariamente seguir en la casa y ser llamados esclavos por amor. Yo pregunto: ¿cuántos creemos que nuestro Dios es bueno? A muy pocos. ¿Cuántos creemos que Dios es bueno?
Entonces pidamos que nuestra oreja sea horadada para ser esclavos del mejor amo que puede haber, nuestro bendito Señor Jesucristo, aleluya, y poder responder en obediencia a todo lo que Él nos pida. Gloria a Dios. Amén, hermanitos amados. Eso es entrar al evangelio que el Señor quiere que transmitamos, porque leímos en los versículos de hoy que somos llamados, dice textualmente la bendita palabra del Señor, que somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Qué tiene que hacer la iglesia? ¿Cuál es el propósito del evangelio, hermanitos amados? Anunciar las virtudes de aquel que nos sacó de tinieblas y nos trajo a esta dimensión de luz por medio del evangelio. Porque el evangelio es luz. Cada vez que nos exponemos al evangelio, tenemos que ver la luz que nos está ministrando. ¿Cómo sé que el evangelio me está ministrando luz? Porque tiene que disipar tinieblas. Si el evangelio no disipa tinieblas en tu vida y en mi vida, no es el evangelio de Jesús. Hoy repetíamos con los hermanos y decíamos, si el evangelio no transforma, no es el evangelio de Jesús. Repita usted también conmigo eso. Si el evangelio no transforma, no es el evangelio de Jesús. Porque ¿cómo es posible, hermano, que digamos tener el evangelio de Jesús y que nuestra vida no sea mudada? La Escritura nos da ejemplos, y voy a hablar en los siguientes servicios, voy a hablar más específicamente de esto. Pero se acercó un hombre, según el capítulo 3, versículo 1 del Evangelio de Juan, un hombre prominente de en medio de los judíos, llamado Nicodemo, que se acercó a Jesús, y se acercó, hermanos, con palabras de adulación, se acercó con palabras de honra, y le dijo, maestro, le dijo rabí o raboní en arameo, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las cosas que tú haces si Dios no está con él. Otra versión dice, sabemos que has sido enviado como maestro para enseñarnos. Hermanito, nosotros lo miramos a la ligera, pero que un fariseo reconociera que otro era su maestro, usted no sabe por lo que tenía que pasar. Los fariseos, hermano, tenían un orgullo nacional. Ellos estaban ensimismados en su ego, y que viniera el maestro por excelencia de los judíos a decirles, sabemos que tú eres nuestro maestro. Esa era una honra inmerecida, aún sabiendo que Jesús no tenía delante de la sociedad judía el reconocimiento como un maestro per se, sino que le decían maestro porque enseñaba, pero no tenía el reconocimiento que ellos esperaban de un maestro. Y viene Nicodemo con esas palabras, ¿y qué le responde el Señor? Le dice, de cierto te digo, que si no naces de nuevo, no puedes ver el reino. Y le dice Nicodemo, nacer de nuevo, ¿acaso puede alguien viejo entrar de nuevo al vientre de su madre y nacer? Y nosotros pensamos que Nicodemo era santontín, ¿verdad? No, Jesús le está hablando figurativamente y le dice, ¿te es necesario nacer de nuevo? Y Nicodemo le responde figurativamente y le dice, ¿puede alguien que ha nacido entrar de nuevo al vientre y nacer? Le dice, es imposible lo que me estás pidiendo. Le está diciendo Nicodemo, ¿puedo entrar de nuevo al vientre que me formó fariseo y nacer como fariseo? Le dijo, yo ya cumplí ese proceso, soy el maestro de Israel como tú lo dijiste. Y entonces Jesús le corrige y le dice, tienes que nacer del agua y del espíritu. Y créame, mi hermano, que si alguien sabía lo que significaba
el agua y el espíritu eran los judíos. Sabían que el agua era para purificación y que el espíritu era para transformación, porque desde el profeta Ezequiel había sido anunciado al pueblo de Israel que serían transformados por el poder del espíritu. Entonces Nicodemo comenzó a entender lo que Jesús le estaba diciendo, aunque un poco obnubilada su revelación, porque Jesús le dice: sé que ahora no entiendes lo que te estoy diciendo, pero más o menos lo comprendía. Sabía a qué se estaba refiriendo Jesús con un nuevo nacimiento. Pero lo que trato de explicarle, mi hermano, es que el Señor confrontó por medio de Nicodemo la religiosidad. Y Jesús le enseñó a Nicodemo que con religión no se puede entrar al reino. Y esto es algo que a mí me tiene preocupado, que me tiene angustiado. Y he compartido con 2 o 3 hermanos a lo sumo lo que el Señor ha estado hablando en mi corazón. Y tanta palabra que tengo que Dios me mostró cuando estuve internado en el hospital, revelaciones, porque yo sé que mi espíritu se elevó a otra dimensión. Decía a los hermanos que recuerdo que estaba enseñándole a personas que jamás he visto en mi vida. No los conozco y sé que los voy a conocer porque Dios me lo mostró en revelación. Me habló el Señor de 7 perlas y muchas otras cosas que me abstengo porque el Señor me dio instrucciones que no lo comparta todavía. Pero lo voy a hacer en su momento cuando el Señor me indique. Y parte de ello es examinar el evangelio. Porque, hermanos, me preocupa que en la manifestación del Señor muchos corran a Él y le digan: Señor, y que Él les diga: apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. ¿Cómo? Señor, yo profeticé en tu nombre. Señor, en tu nombre sané a los enfermos. Señor, en tu nombre hice milagros. Y el Señor les dirá: nunca los conocí. ¿No será que tomaron un camino equivocado? ¿No será que fueron llevados por otro evangelio? Y lo digo sin empacho, porque el apóstol Pablo dice que hay otro evangelio y otro Jesús y otro espíritu. Hay que examinar las escrituras y regirnos. El principio de sola escritura que quedó en la historia de la Reforma tiene que incidir, hermanos, en nosotros, y que sea la palabra de Dios la autoridad plena. Pero he escuchado, y digo esto con pena y en cierta manera con vergüenza, de altos teólogos que dicen que hay que actualizar la Biblia porque es un libro pasado de moda, que ya no sirve para la generación presente, porque esta escritura quedó para el pasado, que hay que corregirla, que hay que traer nuevos pensamientos para que la gente se sienta un poquito más atraída, porque dicen ellos: esta escritura antigua ya no atrae a nadie. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que espada de 2 filos, que penetra y puede separar lo que es del alma y lo que es del espíritu. Démosle gloria al Señor y que esta palabra sea la autoridad plena sobre la iglesia, hermanitos amados. Démosle fuerte las palmas al Señor, para que al tomar el evangelio de verdad entremos al propósito que Israel no entendió, y por eso quedaron por un tiempo, porque no quedaron excluidos. Yo no creo en la sustitución, o sea, no creo que Dios desechó a Israel por tomar a un nuevo pueblo. No, dice que fueron desgajados. Eso es que fueron separados un poco del olivo puro, pero están todavía ahí. Y nosotros entramos en la infinita misericordia del Señor. Pero ahora que estamos en la fiesta de la gracia, tenemos que entender que este evangelio exige, que este evangelio demanda de nosotros que tomemos la pureza de lo que el Señor reveló y que sepamos que la religión no nos puede llevar al reino. De otra manera, Nicodemo hubiera sido el primero en entrar. Pero el Señor le dijo: te es necesario nacer de nuevo. Hermanos, lo que le estaba diciendo Jesús a Nicodemo es: tú no eres creyente aún. Tú no perteneces al reino. ¿Qué impacto recibiría aquel hombre? ¿Cuántos se irán a llevar la sorpresa al final de los tiempos pensando que eran salvos y no lo fueron?
No, pastor, es que el que creyere y fuere bautizado, eso es cierto. Pero ¿creer en qué? ¿Creer en qué? Hay un evangelio distorsionado. A veces, hermano, es tanta no sé cómo llamarle, el deseo de que la gente entre y que pertenezca, que hay personas con conciencia muy limpia que dicen, mire, yo quiero pensar para dar este paso porque no me gustaría, dice la gente, entrar a algo que no voy a vivir. ¿O nunca le han respondido a usted así? Perdóneme, pero yo para aceptar a Cristo tengo que pensarlo porque no me gustaría decirle, sí lo acepto y que mi vida siga igual. Yo creo que a la larga esa gente tiene razón, porque esto es para un cambio. Ahora lo que ellos no entienden es que sin Cristo no pueden cambiar. Pero hemos rebajado la gracia. Mire, no importa, usted acepte a Cristo, tome al Señor, después se va a echar sus cigarritos, sus tragos, pero poco a poco va a ir cambiando. Hermano, ¿será que ese es el evangelio que Jesús vino a predicar? ¿Ese será el evangelio de Jesús? Por eso la gente se ha deformado y miran el pecado, miran una naturaleza que sigue produciendo pecaminosidad. Decimos, pero Dios sabe que somos pecadores, pero su gracia es infinita. Hermano, este es un evangelio de transformación, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas, dice la palabra. Démosle gloria al Señor los que creemos esta verdad. Las cosas viejas pasaron, ahora hay novedad en el evangelio. Dele fuerte las palmas a Cristo. Si no entramos a esa dimensión, no estamos en lo que la palabra enseña. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Qué hay que anunciar? Las virtudes. Pero ¿cómo anunciamos las virtudes si no las conocemos? ¿Qué virtudes tiene Dios? Cada quien tiene su revelación. Dios es bueno, Dios es misericordioso, amén. Dios es justo, Dios es verdadero. Hay que anunciar, porque este evangelio transforma. Nicodemo, después del diálogo con Jesús, cambió, porque fue uno de los que reclamaron el cuerpo de Jesús. Y eso para nosotros puede significar nada, pero junto con José de Arimatea pidieron a las autoridades romanas que le dieran el cuerpo. ¿Sabían ustedes que ellos arriesgaron su vida? Porque la muerte de cruz le llamaban, según los historiadores, le llamaban la muerte de los malditos. Y que pidieran el cuerpo de uno que había muerto bajo maldición era cosa terrible. Arriesgaron su vida, y eso nos da la pauta de que Nicodemo creyó al mensaje. De momento no. Jesús le dijo, sé que no entiendes lo que te digo, mas cuando veas que el Hijo del Hombre es alzado, como Moisés alzó la serpiente en el desierto. Eso lo sabía bien Nicodemo. Sabía que sus hermanos estaban muriendo en el desierto, devorados por serpientes, figura del diablo. Pero Dios le dijo a Moisés, levanta en el asta una serpiente, que todos vean. Y quiero decirle, no quiero confundirlo con esto, pero hay traductores que tienen duda si la correcta interpretación es así como Moisés levantó la serpiente. Y eso confunde a muchos. Dice, ¿por qué una serpiente? Pero la palabra que se tradujo serpiente es la palabra hebrea seraf, que también puede traducirse como serafín. Es un ser angélico. Yo prefiero quedarme con esa interpretación. Pero el punto es que le digo, cuando veas que el Hijo del Hombre es alzado, como Moisés alzó el seraf en el desierto, bajo la ordenanza que todos los que miraran lo que estaba alzando Moisés serían salvos. Ahí Jesús le dijo, cuando veas que el Hijo del Hombre es alzado, vas a entender que todos deben poner su mirada en Él para ser salvos. Nosotros hemos visto al Cristo de la gloria.
Hemos visto a Jesús y lo reconocemos como nuestro Salvador y como nuestro Señor. Y eso nos garantiza vida eterna si es que el Evangelio ha provocado cambio. Amén, hermanos. Nicodemo fue transformado, capítulo 3 de Juan. Luego aparece el capítulo 4 con la samaritana, una mujer que potencialmente vivía en adulterio y que fue confrontada por Jesús. Pero ve a un Nicodemo cambiado y a una samaritana transformada instantáneamente. Dice que enseguida corrió a la comarca a publicar, a anunciar las virtudes de aquel que le había dicho todo. Y muchos venían con ella, detrás de ella, a conocer a Jesús. Ese es el evangelio de verdad. Ese es el evangelio de compromiso. Pero cuánto cristiano habla del evangelio y dice, esto es algo muy fuerte. Yo todavía, le soy sincero, yo todavía no lo estoy viviendo. Pero lo invito a que usted lo viva. ¿Cómo así? Compartir algo que no creemos, que no experimentamos. La doctrina que va a enamorar a la gente, hermanos, no es el conocimiento, es la vida. Didache o didache es una vida práctica. Cuando la gente vea la obra que Jesús ha hecho, porque yo no tengo duda, yo no cuestiono que Dios lo transformó a usted y me transformó a mí, pero tenemos que tener la evidencia de que en Cristo somos una nueva criatura. Caso contrario, no hemos entrado al evangelio, no hemos entrado al evangelio de Jesús, a este evangelio de esclavitud, donde tenemos un soberano que nos manda, que nos ordena y hacemos lo que Él nos pide porque somos esclavos, porque nuestra voluntad ha sido rendida a los pies de ese soberano. Así lo hizo Jesús. Él vino a obedecer al Padre. En el Getsemaní fluctuó un tanto su humanidad y dijo: Padre, si es posible que pase de mí esta copa, no permitas que beba esta copa de sufrimiento. Pero de inmediato dijo: mas no sea como yo, sino como tú quieras, Padre. Cumplimiento hasta el último instante para ir a la cruz y ser olor fragante. Pablo dijo: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Este evangelio demanda muerte. Tenemos que pasar por la cruz de la muerte de nuestro ego. Porque me sospecho que Pablo dijo eso, pero de repente nosotros decimos: Cristo está crucificado, pero yo todavía no. Pablo dijo: ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Pablo dijo: que la gente en mí vea a Jesús, que ya no me vean a mí. Por eso Pablo dijo: todo lo que antes consideraba como ganancia, ahora lo tengo por basura. La versión de 1909 dice: ahora lo tengo por estiércol. ¿Y sabe usted a qué se refería Pablo? A su conocimiento, a su cultura, a su preparación académica. Había sido instruido bajo los pies de el mejor maestro secular de Israel, llamado Gamaliel. Pablo era un hombre culto. Cuando usted lo lee, se da cuenta de las palabras que utilizaba. Era un hombre muy preparado, pero se dio cuenta que eso podía ser un estorbo y dijo: lo que antes consideraba que era mi orgullo de vida, ahora lo tengo por basura y por estiércol. Y por eso le compartía a un hermano y le decía: ¿cómo es posible que del púlpito haya gente encumbrada? Porque los he escuchado que dicen: prepárense, muchachos, prepárense, dejen de ser burros, digo uno, sean como yo, que he alcanzado títulos y logros. Y yo digo: toda la porquería que Pablo tiró, muchos están invitando a que la recojan. El conocimiento por excelencia es Cristo Jesús. Lo demás es basura. Si ese conocimiento me impide conocer a Cristo, hermanos, ¿acaso no la alta escuela es lo que tiene a muchos al margen de Jesús? Pues es que yo no creo, no cabe en mi razón, no cabe aquí. En tu pobre mente quieres que quepa la gloria del Dios Todopoderoso.
Eso es imposible. Por eso Pablo pensó en dejarlo todo con tal de alcanzar el conocimiento total del Cristo de la gloria, porque ese conocimiento va de eternidad a eternidad. Los títulos, hermanos, se encuentran tirados. Escuché a un siervo de Dios en Guatemala que le sorprendió que andaban recolectando basura y de repente encontró en el bote de basura un título de una persona con un máster en no sé qué carrera, y se dedicó a buscar a la familia, lo encontraron y localizó a la familia, le llevó el título. Ay, sí, que este era de mi tío, que en paz descanse. Ay, gracias por traerlo. En la basura estaba el cartón. ¿De qué sirve ese cartón? Pero el título de hijos de Dios nos lleva de eternidad a eternidad. Alabado sea su santo nombre. Pero hay que encontrarse con el evangelio de cambio, con el evangelio de transformación que nos ha de llevar a la esencia de lo que es Cristo Jesús. Démosle gloria al Todopoderoso, hermanitos, esta mañana, y entremos con un nuevo conocimiento para que seamos permeados por el evangelio de Jesús, por el evangelio de las Escrituras. Decía hermano Otto, el fundador de nuestra misión, por un evangelio como el del principio, por un evangelio como el de Jesús, hay que regresar. Es tiempo de regresar a esa verdad. Cierra tus ojos. Padre bendito, te damos infinitas gracias. Gracias porque tu palabra ha sido compartida, Señor amado, a tu pueblo. No queremos, Señor, que la palabra regrese vacía, y de hecho no regresará.